Bienvenidos a un nuevo tutorial de Pactom, tu nuevo abogado. Pactom te permite solucionar las necesidades jurídicas de tu inmobiliaria de la forma más eficiente. Hoy vamos a aprender cómo leer un certificado de tradición y libertad. Este es un certificado de tradición y libertad, es un documento técnico con información súper importante. Cada inmueble tiene su propio certificado de tradición y libertad y un inmobiliario tiene que saber qué información contiene este documento y saber cómo leerla. La idea es que al finalizar este video tú sepas exactamente eso. ¿Qué información hay en un certificado de tradición y libertad y cómo leer dicha información? Entonces, empecemos. Un certificado de tradición y libertad tiene tres partes. La primera parte, marcada con el 1 en un círculo rojo, es la información general del inmueble. La segunda parte, que es la más importante, es donde se registran los distintos documentos que tienen relevancia jurídica respecto al inmueble. Y la tercera parte ya tiene información complementaria del inmueble. Vamos a ver cada una de esas partes a continuación. Ahora, en todas las materias hay una terminología que separan a los expertos de los novatos. Entonces, para el caso particular hay que saber tres términos muy importantes. El primer término es matrícula inmobiliaria. ¿Qué es matrícula inmobiliaria? Es un número único que identifica a cada inmueble ante la oficina de registro. Es como su cédula. Igual que cada persona tiene una cédula y con ese número se identifica ante las autoridades públicas, cada inmueble tiene su matrícula inmobiliaria, así se identifica ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Segundo concepto, certificado de tradición y libertad. ¿Qué es? Es el documento oficial que refleja la historia jurídica del inmueble. ¿Quién es el propietario si tiene gravámenes y limitaciones al dominio? Hay que tener en cuenta que en Colombia solo hay una forma de probar la propiedad sobre un bien inmueble. Y esa forma es estar inscrito como propietario precisamente en el certificado de tradición y libertad. No hay absolutamente ninguna otra forma admisible de probar la propiedad sobre un bien inmueble. Ojo, no estoy hablando de posesión, sino de propiedad sobre un bien inmueble. Y la única prueba que admite la ley es esa, estar inscrito como propietario en el certificado de tradición y libertad. Y tercero, folio de matrícula inmobiliaria. Lo que hay que saber es que esto es exactamente lo mismo que el certificado de tradición y libertad. Lo que pasa es que por razones históricas, que no vale la pena entrar a revisarlas, hay gente que dice certificado de tradición y libertad y gente que dice folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, si tú vas a un lugar, ejemplo, una notaría, y te dicen traiga el certificado de tradición y libertad, y vas a otro lugar y te dicen traiga el folio de matrícula inmobiliaria, y te puedes empezar a preocupar porque no sabes cuál de los dos es cuál, tranquilo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es el documento y es precisamente el documento que vamos a revisar a continuación. Entonces, esta es la carátula de un certificado de tradición y libertad y como puedes ver, ahí está la matrícula inmobiliaria de este inmueble. Como ejemplo, vamos a usar un inmueble que es un lote con una casa construida sobre él en el centro de Bogotá. Entonces, sobre la matrícula inmobiliaria, tiene dos componentes. El primer componente son los tres primeros números que representan la oficina de registro de instrumentos públicos a la que pertenece ese inmueble. Y el segundo componente ya es el número particular del inmueble. Este número no tiene ninguna ciencia, simplemente cada oficina de registro de instrumentos públicos, conforme va abriendo nuevas matrículas inmobiliarias, el número va subiendo. En cuanto a la oficina de registro, el territorio nacional está dividido en círculos registrales. Estos son solo unos ejemplos, los que están acá, hay muchas más. Pero estos círculos registrales no combinan exactamente con los municipios. Una oficina de registro en su círculo registral puede cobijar varios municipios. De la misma manera, ciudades grandes como Bogotá o Medellín pueden tener más de una oficina de registro. En el caso de Bogotá tiene tres: Bogotá Sur, Bogotá Centro y Bogotá Norte. En nuestro ejemplo estamos usando un inmueble de Bogotá, zona centro, por eso es 50S. Sur es 50S, 50C es centro. Sur es 50S y norte es 50N. Ahí hay otros ejemplos. Si estás empezando a preocuparte pensando que te los tienes que memorizar, tranquilo, no hay que memorizarse, simplemente hay que tener claro el concepto, que el número de matrícula tiene dos componentes: el de la oficina de registro y el número. ¿Para qué? Para sacarlo. ¿Dónde sacarlo? Te metes a la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, supernotariado.gov.co. Ahí sale un banner, oprimes en ese banner. En este momento vale 21.900 pesos. Lo puedes pagar por PSE. Eso sube cada año, pero ese es el valor actual.
y te va a pedir la matrícula inmobiliaria con sus dos componentes, los 3 dígitos de la oficina de registro y el número del inmueble. Y con eso lo puedes obtener. Entonces, cuando empiezas a leer un certificado de tradición y libertad, lo primero que tienes que hacer es ver en qué momento fue impreso. ¿Por qué? Porque tiene que ser reciente. Y precisamente eso me gusta de este ejemplo. Este fue impreso el 18 de marzo del año 2022 a las 3 de la tarde con 13 minutos y 40 segundos. Entonces, este no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque ya han pasado varios años desde el 2022 y este es un documento dinámico que se va actualizando conforme va pasando el tiempo y se pueden registrar nuevos documentos en el certificado de tradición y libertad. Entonces, hacer un análisis con uno antiguo como este es una irresponsabilidad porque hay un lapso de tiempo muy grande que no sabes qué pasó en ese periodo. Entonces, definitivamente, este no sirve. ¿Qué hay que hacer? Sacar uno nuevo. Las autoridades públicas, por regla general, exigen sacar uno con los últimos que esté vigente, que haya sido expedido en los últimos 30 días. Pero la recomendación es sacar uno para analizarlo lo más reciente posible. Arriba podemos ver a qué oficina de registro de instrumentos públicos pertenece el inmueble. Como ya mencionamos, este es Bogotá, zona centro. Siguiente tema que hay que revisar, si está activo o está cerrado. Los inmuebles surgen a la vida jurídica y también salen de la vida jurídica. Un ejemplo, una persona tiene 2 inmuebles colindantes y decide englobarlos. Hace una escritura pública de englobe y ¿qué hace registro? Cierra las 2 matrículas inmobiliarias de los inmuebles anteriores y abre una nueva del nuevo inmueble que compone el área de los 2 originales. Entonces cierra esos 2 y crea uno nuevo. Entonces aparece cerrado. Si está cerrado, ya no se puede volver a hacer ninguna inscripción en ese certificado de tradición y libertad. ¿Por qué? Porque sobre la misma área ya está una nueva matrícula inmobiliaria que es la que está activa en el momento. Ahora, en similar sentido, también puede pasar a la inversa. Se puede tener un lote y se puede dividir en 3. Entonces se cierra el lote original y se abre matrículas inmobiliarias para los 3 lotes que surgen de ese. Si haces una parcelación con 40 lotes, puedes cerrar el original y dejar y se crearían los otros 40 lotes. Pero también puede pasar que tienes una finca grande y le segregas un pedacito. En ese caso no se cierra el original, sino simplemente se le abre al pedacito una nueva matrícula inmobiliaria, dejando el original con un área más pequeñita. Súper importante que esté activo, de lo contrario no puede recibir ningún registro adicional. A continuación también vamos a ver por qué acá se muestra de dónde surge el inmueble y en caso de que ese certificado de tradición y libertad se hayan abierto unos adicionales, eso también se puede ver, pero más adelante ya lo veremos. Siguiente tema, el código catastral. Hay que tener muy claro que en Colombia hay 2 autoridades que administran el tema de inmuebles. La oficina de registro, que es lo que estamos analizando acá, que se encarga de todo el tema jurídico del inmueble. ¿Quién es el propietario? Si tiene limitaciones al dominio, si tiene gravámenes, etc. Pero también está Catastro, que es mucho más técnico y se encarga de saber dónde está el inmueble, cuál es su área, qué hay construido sobre ese inmueble, etc. Entre otras cosas, Catastro es el que saca el avalúo catastral del inmueble, que es el insumo que utiliza cada municipio para cada año cobrar el impuesto predial. Lo que tienes que saber es que si algún día necesitas el código catastral de un inmueble, en el certificado de tradición y libertad también lo vas a encontrar. Ahora, sobre el formato. De manera general es un número muy largo con muchos ceros. Sin embargo, Bogotá, que tiene un catastro descentralizado y con su propia numeración, denomina este número chip y el formato es distinto. Empieza por AAA, es más corto y puede incluir letras tanto como números. Como nuestro ejemplo es de Bogotá, ahí pueden ver el chip de este inmueble. Y seguimos y el certificado de tradición y libertad tiene la cabida y los linderos, así como el área y el coeficiente. Tradicionalmente, los inmuebles se reconocían por su cabida y por sus linderos, y eso dice nuestro Código Civil. Ahora, ¿qué es cabida? Cabida es una palabra que ya no se usa tanto en la actualidad, pero era muy usada en el siglo XIX cuando se redactó el Código Civil. Y entonces acá hay una redundancia. Arriba dice cabida y linderos, en lo que está en azul, y donde está en rojo dice área y coeficiente. Considerando que cabida es lo mismo que área, al final es lo mismo y eso puede generar ciertas imprecisiones. Y nuestro ejemplo de folio muestra esto, porque en la descripción de cabida y linderos está el área, pero en cambio donde dice área y coeficiente ya no está. Para tener mayor claridad pusimos un ejemplo de un fragmento de un certificado de tradición y libertad, pero de otro predio en que sí, en área y coeficiente, aparece el área. Ahora,
último tema respecto a esto, el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente solo aplica en inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal. Esto es, los que se encuentran en un edificio, en un conjunto, en un centro comercial. Y el coeficiente es el porcentaje de ese inmueble sobre la totalidad de la copropiedad. Por ejemplo, si un apartamento tiene un coeficiente de 3,5%, significa que el propietario de ese apartamento tiene el 3,5% sobre la copropiedad. Y cuando haya una asamblea de copropietarios, su voto valdrá el 3,5%. Y acá también podemos ver la dirección del inmueble. Eso estamos mucho más familiarizados porque esa es la que usamos en el día a día para llegar a los sitios. Pero acá nos presenta un tema muy interesante, que este certificado de tradición y libertad es muy bueno en eso, porque dado que es un predio antiguo en el centro de Bogotá, la nomenclatura, aunque uno no crea, a veces se actualiza y puede cambiar. Entonces puede surgir temas como estos. Entonces, ¿cuál uso? La más reciente. La que está marcada con el número 3, esa es la más reciente. Esa es la que se debe utilizar. Y si hubiera 4, pues el 4. Y si hubiera 5, el 5. Muy bien. Este predio, repito, es un predio antiguo en el centro de Bogotá. Entonces, el siguiente tema, que es matrícula abierta con base o con base en las siguientes, es precisamente si el predio viene de otro predio, ahí nos va a mostrar cuál es la matrícula inmobiliaria. Este predio estaba abierto en los años 40 y nuestro sistema registral cambió en el 70, entonces pues no nos muestra de cuál vino. Obviamente tuvo que haber venido de un predio más grande en su momento, pero es tan antiguo que no sale. Pero cualquier predio que haya surgido en los últimos 30 o 40 años sí va a tener ese. Por ejemplo, un apartamento nuevo que se haya construido en los últimos 10 años va a mostrar ahí la matrícula inmobiliaria del lote donde se construyó el edificio. Y si el edificio se construyó en 3 lotes, que a veces se juntan 3 lotes para hacer un edificio, pues saldrán esos 3. Mostramos también el fragmento de otro certificado de tradición y libertad para mostrar el ejemplo de cómo se vería. Dato curioso, este es de Cartagena, empieza con 060. Ahí sí guión 83735, entonces no es el nuestro. Muy bien, con eso terminamos la primera parte del certificado de tradición y libertad y ahora vamos a seguir con la segunda parte, que como les mencionaba es la más importante porque es donde tiene las anotaciones y toda la historia jurídica del inmueble. ¿Por qué anotaciones? Porque todos los documentos que tienen trascendencia en el predio se deben registrar para que tengan efectos. Entonces, cuando una persona vende un bien inmueble, tiene que hacerlo por escritura pública. No hay otra opción. Tiene que ser por escritura pública y para perfeccionar la transferencia de la propiedad, tiene que llevar esa escritura pública y registrarla ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y ahí quedaría. Y en el momento en que se registra, ahí sí oficialmente queda transferida la propiedad del inmueble. Entonces vamos a revisar lo que es la cadena de tradición y propiedad del inmueble. Para empezar, tenemos que saber que cada anotación tiene exactamente el mismo formato. Vamos a revisar una anotación para entender esto y después ya vamos a mirarlo en conjunto. Entonces, cogemos la anotación 3 como ejemplo. Entonces, la primera flecha, hay 3 flechas, vamos a revisar la primera. Anotación 3. Fecha, esa es la fecha en que el documento fue radicado ante la Oficina de Registro. Si se radican 2 documentos, uno es más antiguo que otro y se radican en tiempos distintos, ¿cuál prevalece? ¿El más antiguo? No importa cuál es más antiguo o cuál no es más antiguo, prevalece el primero en radicar. Entonces esa fecha es súper importante porque es cuando se radicó ante registro. En nuestro ejemplo, el documento fue radicado el 5 de enero del año 79. La segunda flecha dice qué documento es. Pues es una escritura pública, la 9030, del 20 de diciembre de 1978, otorgada en la Notaría Primera de Bogotá. Y la tercera flecha dice que se hizo. El acto es una venta, o sea que este inmueble fue vendido mediante esa escritura pública. El valor, 944.000 pesos. Esto puede parecer sorprendente, pero recordemos que estamos hablando del año 78. Hoy en día, por ese valor no se compra absolutamente ningún inmueble. Tema importante. Una notaría se puede otorgar en cualquier parte del territorio nacional. Un inmueble en Bogotá puede hacerse la compraventa en La Guajira, en el Amazonas o donde uno quiera. Puede hacerse en un municipio de Boyacá, del eje cafetero, donde quiera. Pero sí o sí
toca registrarlo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo, donde pertenece ese inmueble. En nuestro ejemplo, tiene que ser en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro. Volvamos a nuestra anotación. En el rectángulo azul vemos quién es el vendedor, en este caso una sociedad que se llamaba Inversiones Marín Caicedo Limitada, que le vendió a la que está en el cuadro, en el rectángulo rojo chiquito, a Promociones Inversiones Marín Caicedo y compañía. Si miramos hacia la derecha vemos una X. La X muestra quién quedó con la propiedad una vez se efectúe ese registro. No hay que fiarse de esas X porque hay registradores súper rigurosos que son muy juiciosos con ponerlas, pero hay muchos casos en que el registrador no fue tan riguroso. Pero en principio, si uno ve la X debería demostrar quién es el propietario una vez efectuado ese registro. Ahora, como este es un registro del año 79, pues ya obviamente ese no es el propietario porque con posterioridad se cambió y precisamente eso es lo que vamos a proceder a analizar. La cadena de tradición, ahí se va a ver la cadena de la propiedad. Es muy importante revisar que sea continua, mejor dicho, que la propiedad se haya pasado de un propietario a otro y sea exactamente el mismo. No aparezca alguien nuevo de repente vendiendo cuando no queda claro esa persona cómo adquirió. Entonces, para nuestro caso particular, en el cuadro de la derecha se resume la distinta información contenida en este certificado de tradición y libertad. Entonces, empecemos con la primera. Fue una compraventa ocurrida en el año 46, en el cual 5 personas que parecen ser de la misma familia, con apellido Gómez Sánchez o Gómez Padilla, le venden a Marín Caicedo Laura. En la anotación 2, Marín Caicedo Laura, ojo, no vende, sino haces un aporte a una sociedad que es Inversiones Marín Caicedo Limitada. Entonces, Marín Caicedo Laura aportó la propiedad sobre el inmueble a dicha sociedad. En la tercera, que fue precisamente la que revisamos, Inversiones Marín Caicedo Limitada vendió a Promociones Inversiones Marín Caicedo y compañía. En la anotación cuarta, Promoción Inversiones Marín Caicedo y compañía le vende 50% a Marín Caicedo Juana y 50% a una sociedad llamada Viajes Global. En la séptima, Marín Caicedo Juana le vende su 50% a Viajes Globo, que queda ahora con el 100% de la propiedad sobre el inmueble. Y en la octava hay una escisión, esto es que la sociedad se divide en dos. Entonces Viajes Globo Limitada se dividió en dos y como propietario queda una sociedad llamada Ansur S.A. Entonces, con base en la información que hay acá, ¿quién es el propietario? ¿Quién podría probar la propiedad del inmueble? Ansur S.A. Recordemos en todo caso que este certificado de tradición y libertad fue impreso en el año 2022 en el mes de marzo. Entonces, solo sabemos la información hasta ahí y no sabemos en la actualidad qué ha pasado. Algunas personas dirán, oye, pero falta la anotación 5 y 6. Sí, es verdad, porque no todas las anotaciones demuestran transferencia de propiedad. También se pueden inscribir gravámenes y limitaciones al dominio, como se verá a continuación. Entonces, esto nos sirve exactamente para mostrar qué es un gravamen, una limitación al dominio, cómo se registran y sobre todo cómo se cancelan. Y también este certificado de tradición y libertad nos sirve muy bien porque en el 5 se inscribe un embargo, pero en el 6 se cancela. Ahora, eso no tiene que ser seguido, mejor dicho, no es que se inscriba en el 4 y en el 5 se deba cancelar. Uno puede ver en la anotación 7 la inscripción de un embargo o de cualquier otra medida cautelar o una inscripción de demanda y la misma después se termina cancelando en la anotación número 9 o número 10 o inclusive puede no estar cancelada. Y eso es precisamente lo que uno tiene que revisar, porque si hay cualquier gravamen o limitación al dominio inscrito, uno tiene que revisar que con posterior el mismo se haya cancelado y si no se ha cancelado significa que sigue vigente. Entonces, miremos la anotación número 5. Nos cuenta que el IDU, que es una dependencia de la Alcaldía de Bogotá, efectuó sobre el inmueble un embargo por jurisdicción coactiva y se puede ver que viene de División de Ejecuciones Fiscales del IDU contra Viajes Globo Limitada. Pero en la anotación número 6 lo que podemos apreciar es que la misma fue levantada. Entonces, la anotación 5 sabemos que el documento llegó a registro el 21 de julio del 97 en la parte de arriba de la anotación 5 y después el oficio que levantó el embargo es del 30 de septiembre del año 1997, o sea que estuvo alrededor de 2 meses embargado ese inmueble
si estaba embargado durante ese periodo no se podía vender, pero fue relativamente corto lo que duró y ya está totalmente levantado. Ahora seguimos a la tercera parte del certificado de tradición y libertad. Entonces, primero, número total de anotaciones. Por un tema de seguridad, ahí se dice cuántos son las anotaciones totales. Hay predios que pueden tener solo una, hay predios que pueden tener cientos de anotaciones porque ha habido muchos eventos a lo largo de la historia de ese inmueble, pero tiene que coincidir con ese número. Es un tema de seguridad para saber que no estén cortando o poniendo anotaciones diferentes. Después viene una línea azul que precisamente en nuestro ejemplo no aplica, porque reiteramos, esto es un predio en el centro de Bogotá del cual no ha surgido nuevos inmuebles, pero en muchos casos sí surgen nuevos inmuebles y es precisamente acá donde quedan esas matrículas para que uno sepa los números de la matrícula que surgieron del certificado de tradición y libertad que uno está revisando. Ahí se puede ver el número 6, entonces ahí sabemos que de la anotación 6 surgió un inmueble, no nos da los 3 primeros dígitos de la oficina de registro, pero esa uno lo entiende porque es exactamente la misma del predio matriz, del predio original, y ese es el número ya particular del inmueble. Reiteramos, esta no es de este certificado de tradición y libertad, sino es de otro, pero lo estamos usando como ejemplo. Otro tema. Si uno coge un certificado de tradición y libertad de un lote donde se construyó un edificio de 40 apartamentos, pues ahí van a haber 40 matrículas que corresponden a cada uno de los apartamentos. Si es 20 apartamentos y 60 parqueaderos, pues habrá 80 matrículas inmobiliarias. Mejor dicho, todas las que surjan de un inmueble, ahí van a estar. Listo, sigamos entonces revisando con salvedades. A veces, al hacer el registro en este documento, se cometen errores de forma. Eso uno puede pedir que los corrija, pero por trazabilidad, precisamente en ese cuadro, se va anotando cualquier corrección que haya habido. Y finalmente, todos los certificados de tradición y libertad deben tener la firma del registrador en la parte de abajo. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que te haya servido este video, que ya sepas con claridad qué es un certificado de tradición y libertad, que ya tengas totalmente claro cómo se lee, sus componentes y su contenido. Y recuerda que en Pactom estamos para hacerte la vida más fácil en todos tus requerimientos jurídicos como inmobiliaria. En caso de que tengas cualquier duda, no dudes en contactarnos y nuevamente te agradecemos mucho por haber llegado hasta este pedazo del video y esperamos que haya sido muy fructífero. Muchas gracias.